New Horizons Radio. Bueno, ahí teníamos nuestra nota editorial y ahora, bueno, pues optimizamos el tiempo de este lado porque el tema con el que vamos a comenzar en este momento, sin duda, es un tema que tiene mucha tela por donde cortar y obviamente para nosotros es de interés escuchar digamos que voces autorizadas por el conocimiento, porque son personas que se han dedicado al estudio de estas situaciones y lo hemos conversado aquí anteriormente, el tema del embargo a Cuba, como incluso como pieza de estudio ha sido una delicia escuchar a los chicos de debate, al equipo de debate de New Horizons, pues analizar esta situación y hoy pues tenemos el honor de que el coach del equipo de debate de New Horizons, recién finalizando el campamento de verano, que yo sé que él lo va a decir de manera orgullosa, pues ha estado, vio concluido, ¿no? Hace unos días de manera exitosa y bueno, pues Arturo Félix, abogado y docente, coach del equipo, pues está con nosotros para hablar de la situación presente y cómo el embargo a Cuba pues también ha venido arrastrando los desenlaces que estamos viendo en este momento y el impacto que va a tener las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos en los días siguientes, ¿no? En la isla cubana. Buenos días, Arturo. Bueno, gracias por tenerme aquí de nuevo con ustedes. Para mí siempre es un placer venir y compartir un poquito. Como tú dices, yo creo que estaría mal de mi parte que no comience por hablar un poquito del campamento de debate. Como tú bien dices, nosotros debatimos el tema sobre el embargo a Cuba hace ya unos años, me parece que en el 16, 17. Ese fue el tema de febrero de la National Speech and Debate Association. Entonces tuvimos que preparar el tema y hablar sobre el tema del embargo a Cuba y definitivamente que fue un tema muy interesante, pero antes de entrar en ese tema, yo creo que hace unos días una mamá interesada en el campamento me decía preocupada, mire, profe, me interesa saber qué temas ustedes van a tratar en el campamento para como ahora hay un debate muy intenso, hay una guerra ideológica y yo quizás no estoy muy interesada en que a mi niña como que me la metan en ese tema tan complicado de la lucha ideológica. Entonces yo le decía, mire, el tema siempre es lo menos relevante, porque para debatir cualquier tema primero hay que aprender a debatir. Entonces una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos en el tema de la enseñanza de las habilidades disciplinadas de debate es precisamente el campamento de debate. Durante el año nosotros nos pasamos la temporada entrenando para temas específicos y por lo tanto siempre parece un trabajo más de preparación, investigación, preparación para torneos. Entonces hay una parte teórica que es muy difícil porque el tiempo se nos hace complicado para trabajar bien el tema a profundidad, el tema de la teoría de debate. Entonces, en ese sentido, el campamento de debate nos ayuda porque es un tiempo en el que podemos trabajar un poquito más a profundidad la parte teórica de debate. Entonces, como tú bien decías, hace unos días, la semana pasada, acabamos nuestro 6º campamento de debate del Colegio New Horizons, de New Horizons Academy, y en nuestra 6ª versión, una vez más logramos tener un campamento muy exitoso que rompió récords, los récords que nosotros mismos teníamos de los años anteriores, que no se detuvo ni siquiera durante la pandemia. Durante la pandemia tuvimos una versión del año pasado, que fue una versión online, y eventualmente este año tuvimos un campamento récord, tuvimos unos 50 niños, tuvimos unos 15 entrenadores más algo parecido de entrenadores voluntarios, y terminamos con un campamento muy, muy interesante con niños de unos 16 colegios, incluyendo 2 colegios de fuera del país, en modalidad virtual y presencial simultáneas. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque tenemos inclusive ahora la posibilidad de que niños de otros colegios, por medio de New Horizons Academy, se integren al equipo de debate del Colegio New Horizons. El año que viene parece que va a ser un año muy interesante. Y seguimos con el campamento de debate con la 7ª edición, si Dios quiere, el año que viene. Entonces, dicho lo anterior, vamos entonces a entrar un poquito al tema del embargo a Cuba. Yo creo que hay unos cuantos puntos interesantes que se pueden tocar. Personalmente a mí me resulta un poquito difícil, cuesta arriba, comprar el argumento de que ninguna política o decisión del gobierno norteamericano tenga un impacto directo en los resultados que vayan a haber en el tema del régimen
cubano. Y la razón es evidente, y eso es quizá uno de los argumentos que nosotros hace unos años presentábamos en el torneo de la Universidad de Harvard, precisamente que es difícil que tú me digas que una medida que tiene 40, 50 años, que podamos decir que esa medida es efectiva cuando ha pasado precisamente ese tiempo y una medida que estaba supuesta a provocar un cambio de régimen en 40 o 50 años no lo ha logrado. Entonces, que tú me digas a mí, pasado ese tiempo, mantiene con ese objetivo. Pasado ese tiempo, que mira, lo logramos porque mira cómo parece que la población se comienza a rebelar y cómo parece que la población comienza a reclamar. Finalmente tuvo éxito nuestra política. Digo yo, cualquier política que tarde 40 o 50 años en tener efecto, yo digo que es una política bien complicada. Claro. Si un partido político, el que sea, me diga a mí, mira, vamos a poner en efecto esta política y esto va a tener un impacto dentro de 50 años, yo creo que muy poca gente va a comprar esa política. Idea. Entonces yo creo que es un poquito cuesta Arturo, arriba. Ninguno de los que interactuaron, ni McNamara, ni Kennedy, ni ninguno de los que recrudecieron. Bueno, yo creo que todavía está por ahí, pero ya es un guiñapo de ser humano. Henry Kissinger y Nixon obviamente no existe, están vivos. Y tampoco están vivos los Castro. Entonces, en definitiva, tal y como tú dices, 60 años más tarde, porque ya el año que viene son 60, no son 40 ni 50, son 60 años el año que viene. O sea, si Díaz-Canel sobrevive al año que viene y llega al año que viene con esta hegemonía del Partido Comunista Cubano, serían 60 años de embargo. Sí. No, y de nuevo, cualquier política que plantee que mira el éxito luego de 4, 5, 6 décadas, es como que un poquito cuesta arriba comprar esa idea. Los argumentos en contra del embargo a Cuba creo que siempre han sido los argumentos más razonables, porque al fin y al cabo creo que uno de los argumentos que más frecuentemente se plantean, y es cierto hasta cierto punto, es que las medidas de restrictiva económicamente siempre afectan a la población. Esas no son medidas que afecten al régimen, porque sabemos que la familia Castro no vive con limitaciones económicas o con limitaciones en el día a día. Ni los líderes ni los descendientes. Mira, con respecto a los líderes, yo no estoy tan seguro, porque yo creo que también en Cuba se ha aprendido a vivir una vida bastante frugal. Y te lo digo porque de experiencias y historias que de las personas que viajan a Cuba, uno lo que tiene siempre es como un mal sabor. Te puedo decir inclusive que conozco personas que fueron en delegaciones oficiales a Cuba, y cuando venían decían, mira, pero hasta los funcionarios andan prácticamente en chancleta. Y si el mismo funcionario no tienen un vehículo. Y estos son funcionarios de mediano alto nivel. Entonces, efectivamente, parece que al final los únicos que más o menos vivían una vida cómoda eran los Castro. Ahora, son un grupo reducido los que están muy bien, pero hay un grupito. Sobre todo los nietos. Ahora resulta que son los nietos. Por ahí andan unos videos interesantes de cómo andan los nietos de la dictadura o del régimen, como que quieran llamarle, ¿no? De los Castros. Sí, definitivamente. Yo creo que parecería a veces un poquito pero entonces la pregunta es, Arturo, ¿por qué Joe Biden, que era vicepresidente en el gobierno de Obama, y Obama quitó el embargo a Cuba y dijo, tal y como tú estás señalando, efectivamente, señores, esto tiene 50 años and it has not worked, we're not going to continue with this policy? ¿Por qué Joe Biden, el recrudecimiento de las medidas que Trump recolocó, no las ha quitado, no las ha removido? Y más ahora que se ve en Cuba una primavera árabe, un deseo de hacer cosas diferentes. O sea, yo entiendo que Biden debería estar reaperturando el comercio, reaperturando el turismo, reaperturando las comunicaciones y todo lo que tenga que ver con la información masiva, y al mismo tiempo, como siempre hacen por debajo de la manga, promoviendo liderazgos pequeños para que esos liderazgos pequeños
se puedan, digamos, conjugar todos y crear un movimiento de cambio, ¿no? Yo creo que Joe Biden tiene probablemente la posición política más precaria que se haya visto para un presidente americano en las últimas décadas. Y tiene que lidiar y negociar con muchas realidades que son muy, muy complejas, incluyendo el hecho de que el año que viene hay elecciones congresionales. Y en esas elecciones congresionales, ahora mismo, la posibilidad de que conserven la mayoría, inclusive en la Cámara de Representantes, son precarias. En el Senado es casi seguro que pierden la mayoría y eso implica muchísimas cosas y por eso estamos viendo síntomas como cosas que para mí resultan como que inverosímiles, pero que uno políticamente las entiende, como el estar solicitando la renuncia de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia para darle tiempo a que Biden pueda nombrar un juez antes de que pierdan la mayoría, y con la mayoría en el Senado, una mayoría que ya es extraordinariamente precaria, con esa mayoría también la capacidad de poder nombrar más jueces en la Suprema y por lo tanto que se siga ampliando la ventaja conservadora. Entonces, en esa virtud, asumir la agenda cubana es una agenda muy complicada porque con esa agenda le estamos dando, o él le estaría dando munición a la oposición, en el sentido de que ese debate no es sobre Cuba, ese debate se va a convertir en el debate del socialismo. Y el debate del socialismo va a llevar a un debate que va a encender a ambas, increíblemente, va a encender a ambas bases, a la base liberal radical y a la base conservadora radical. Y creo que el resultado neto no es un resultado que es deseable para Joe Biden. Por lo tanto, yo entiendo que no se lance a decisiones sobre ese tipo de decisiones, porque son decisiones que le van a complicar la cosa, sobre todo en estados que están que van a ser precarios como Georgia. Y entonces el hecho de tomar actualmente otras medidas restrictivas y de sanciones a funcionarios, incluso instruir al Departamento de Estado para que cree las vías para que las remesas de los cubanoamericanos que están allí y que lleguen directamente a las familias, ¿no es entonces sumar ingredientes a esa realidad que tú describes? Sí, pero en sentido general yo creo que estamos tratando como de pescar un poquito, sacar un poquito de ventaja dentro de la situación. Pero en realidad cualquier medida que sea muy dramática realmente va solamente a contribuir a complicar el ambiente para Joe Biden. Eso es lo que me parece que es una posición muy incómoda, porque no hay forma de que con el tema cubano salgamos ganando, sobre todo un tema que es explosivo en estados que son estados decisivos como Florida y New Jersey. Entonces es complicado. Y cuando se mete el tema del socialismo, se encienden bases de ambos partidos. Pero Arturo, vamos a ver si yo entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo. El populismo de derecha de los republicanos va a querer promover y decir que los demócratas son socialistas, son procomunistas, etcétera, etcétera. Pero cuando tú eliminas el embargo, tú no estás a favor del gobierno de Castro. Tú no estás a favor necesariamente del Partido Comunista Cubano. Tú estás a favor del pueblo cubano, tú estás a favor de Latinoamérica, tú estás a favor de la minoría, tú estás a favor de la inversión extranjera, tú estás a favor de la lucha contra la corrupción en la Florida, que es uno de los estados más corruptos que hay en la Unión, si no el más corrupto de la Unión, precisamente fruto de todos esos capitales cubanos sucios que están allí, combinados con capitales de otras índoles, y es tan sucio que por eso Trump se fue para allá, porque él sabe que ahí es que él puede estar tranquilo y cómodo. Entonces, óyeme, esa línea de argumento, yo estoy claro de lo endeble que es el equilibrio político del Partido Demócrata, pero lo era así mismo el 20 de enero, porque no se puede olvidar que el 6 de enero se trató casi de dar un golpe de Estado en los Estados Unidos. O sea que estamos en una posición endeble desde el principio, ciertamente tú lo dices, pero a Biden le dijeron gobierna, y a Biden le dieron una mayoría relativa, por lo menos por la vía de su vicepresidenta, para que gobierne. Entonces yo creo que es un suicidio político que, queriendo negociar con los republicanos, que se sabe que no van a negociar nada y que no quieren negociar nada y que lo único que están ahí es para interrumpirlo todo. Y de hecho él lo demostró, él lo hizo así con el COVID relief,
Él dijo, yo no voy a negociar con ustedes. Y creo que con lo de infrastructure quiere hacer lo mismo. Hay varios elementos interesantes en ese comentario. Yo comenzaría de atrás hacia adelante y entraría en que el tema del mandato de Biden ese es un argumento que he escuchado muchas veces. Yo diría que precisamente por el mandato yo creo que significa algo bastante diferente a lo que muchos están interpretando. El mandato es precario y como el mandato es precario, entonces el mandato es para que Biden gobierne para el centro. Si Biden interpreta un mandato que es el más precario de las últimas décadas como un mandato abierto, Biden no ganó unas elecciones estilo Ronald Reagan. Biden no tuvo un mandato porque digamos, por ejemplo, el presidente Reagan recibió un mandato para hacer lo que le diera la gana. Lo que sea que usted presentó, el pueblo abrumadoramente quiere eso. Pero ese no es el caso de Joe Biden. Entonces, creo que tiene que precisamente hacer lo que está haciendo, que es gobernando con precaución, con cuidado. Y finalmente yo creo que, entonces volviendo al punto inicial, creo que hay que, cuando se pregunta a uno por qué no se ha levantado el embargo, yo diría, ¿por qué no lo levantó Jimmy Carter? ¿Por qué no lo levantó Bill Clinton? ¿Por qué no lo levantó de forma oficial Obama? Yo creo que habría que explorar un poquito las razones, los intereses que están detrás del embargo, porque absolutamente todos estamos de acuerdo en que el embargo no logra los efectos que queremos que logre. Entonces creo que no hay nadie racionalmente, medianamente inteligente que plantee que el embargo ha sido efectivo. Entonces, básicamente creo que nos manda en esa dirección. Bueno, señores, definitivamente seguir estudiando este tema nos va a tomar unos días más, porque obviamente la situación... Según Arturo, seguiremos con embargo. Seguiremos con embargo. Síganme los buenos. Seguiremos con embargo y con control en el COVID y aislamiento. Y con de todo. Y mascarilla y todo eso. Y con de todo. Bueno, y Estados Unidos tiene una crisis sanitaria ahora mismo, incluso con otras situaciones, o sea, que pudiera estar haciéndole competencia, ¿no? Toda la situación interna de Estados Unidos a esta política exterior y pensar, como bien dices, cuáles serían los riesgos que estarían dispuestos a asumir y cuáles son los intereses detrás de mantener ciertas medidas. Pero bueno, mientras tanto en Cuba la condición sigue delicada, señor Garrido, se mantienen todavía haciendo denuncias de violencia, de cómo los activistas y disidentes del régimen pues siguen siendo perseguidos, detenidos, todavía aunque hay un llamado oficial de organismos internacionales, mucha gente todavía sigue detenida y que sus familiares desconocen su paradero, o sea que mientras tanto, la comunidad internacional, todos debemos estar abocados a darle seguimiento a este tema de los hermanos cubanos. Señores, feliz resto del fin de semana. Si llegará la lluvia, salgan con sus paraguas y si no, pues quédense en sus casas resguardados. Que tengan un muy buen fin de semana. Nada de lluvia. Feliz resto del fin de semana.